Martín y Fabiana, muy buenos días. Buen día. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por este contacto. Faltaría más. Bien. Hay muchos temas de lo que podemos hablar en cuestiones de salud mental. Hay una clave que es el reconocimiento de que de acá a algunos años la principal causa de discapacidad o incapacidad va a ser la problemática de salud mental. Eso uno entendería debería obligar a una inversión mayor y no a una inversión menor, como se propone en la República Argentina. ¿Cómo analiza la situación de nuestro sistema, sobre todo de salud pública, en atención a la salud mental? Yo creo que la salud mental es una preocupación hoy en día, no solamente en nuestro país, sino que es una preocupación que implica la necesidad de una ocupación en cualquier país del mundo de hoy. Quiero decir con esto que no hace falta que lleguemos al extremo de epidemias para que nos ocupemos de la salud mental de la gente. Sí. Es decir, no hace falta que supongamos que hace falta una especie de crisis de emergencia para tener conciencia que el registro del semejante, que el interés implica cuidado, sí, ocuparse y amor por el semejante y por el mundo, sean superficiales. Quiero decir con esto, el nivel de salud mental es lo que está ligado muchas veces desde lo social, que después tiene que ver con lo político, porque desde lo social también elegimos a aquellos que nos representan políticamente, tiene que ver con lo que llamamos una sociedad donde haya normas que permiten que el sujeto, sí, pueda tener proyectos, pueda trabajar en términos de alianzas, no de sospechas, y en último término, si pensamos en eso, estamos hablando de amistad cívica. Y amistad cívica significa claramente un nivel de desarrollo de la salud mental donde no solamente estamos atendiendo la enfermedad, sino que la estamos previniendo. ¿Cómo? Trabajando sobre las potencialidades del sujeto en su condición de registro del otro, de interés por el otro, de amor por el otro y de saber que uno no es un sujeto aislado, blindado, sino que forma parte de un conjunto, es decir, claro, comunidad, es decir, amistad cívica. Sin eso, sospechosos en lugar de aliados, claro, blindados y solitarios en lugar de juntos. Yo te diría atraso en lugar de proyecto. Claro. Y la salud mental tiene que ver con eso. La salud mental tiene que ver con ocuparse y cuidar al otro si queremos estar bien nosotros. Claro. Y un Estado tiene que saber medir el nivel de información, formación y relaciones que instala. Vos empleaste la palabra incertidumbre, sí, que me pareció inteligente. Pero yo te agregaría algo, si me lo permitís. No solamente estamos en un momento de incertidumbre que preocuparía si esta se transforma en lo que se transformó, es decir, en amenaza, porque la incertidumbre, sí, como pregunta, la incertidumbre como conciencia de lo imponderable no me preocupa, al contrario, pero cuando la incertidumbre es una imprevisibilidad que alude al peligro y al no riesgo, sí estamos en situaciones donde la salud mental de la población, por lo tanto el destino económico, el destino, sí, vincular, la violencia, el futuro, todo eso están lesionados. Doctor, le quería transmitir una preocupación. A mí, ¿sabe que me preocupa muchísimo? Las formas de relacionarnos que tenemos en la actualidad, porque estamos en un marco donde aparentemente la violencia se empieza a institucionalizar, ¿no? La forma de reaccionar o de responder de aquellos que ocupan cargos institucionales, el mismo presidente Javier Milei, es la agresión y la violencia. ¿Eso a dónde nos lleva? La violencia, como muy bien señalás, parece y es peligroso que se naturalice. Quiero decir, que hay formas distintas de violencia. Está una violencia muy frecuente que vemos en el mundo de hoy, pero en la Argentina a veces la observamos de un modo preocupante, la indiferencia. La indiferencia es crueldad, ojo. La indiferencia es ajenidad con el destino del otro. Y eso no es solamente del gobierno, eso es parte de una problemática que está hoy presente en la sociedad. Y si pensamos en términos políticos, es difícil como ubicarla en un solo lugar. Desgraciadamente la vemos en distintos lugares. Yo creo que sí, la violencia que está ligado no a la agresividad, sino a la agresión, que está ligado al peligro, que está ligado, si vos querés, a la imposibilidad de crecer, de desarrollarse, etcétera, es uno de los dramas de nuestro tiempo. Y en un mundo que, aclarémoslo y veámoslo, estamos presenciando violencias
distintas y de alto calibre en todo el mundo, ¿no? Sí. O por lo menos en distintos lugares del mundo, que si no somos indiferentes nos afectan. Claro. Doctor, todo esto que usted nos mencionaba, ¿no? Las formas de violencia que experimentamos en el mundo, algunas que han llegado a niveles, la verdad que dramáticos, nos vuelve cada vez menos empáticos como sociedad, me refiero, ¿no? Porque después cada individuo tendrá su forma de recepcionarlo, de asimilarlo y demás, pero nos va volviendo menos empáticos. Es muy importante porque la empatía es una de las claves para poder conformar una relación. Porque, ojo, vivimos muy conectados pero poco relacionados. Quiero decir que poco transitados recíprocamente. Y la empatía, que es poder ubicarse en el lugar del otro sin invadirlo, es una de las claves de los vínculos individuales, pareja, grupales y sociales que hacen posible el cuidado del otro y por lo tanto de uno. Uno no puede adherirse simplificadamente a una posición a la otra sin tomarse el trabajo o sin ocuparse de entender qué es lo que pasa, de comprender, de ubicarse en el lugar de los protagonistas de las historias. Claro, implica una labor, pero si pretendemos una felicidad posible y pensamos que esta va a venir de arriba y no siendo buscada, trabajada y querida, que es distinto que deseada, no la vamos a encontrar, ¿eh? Claro, claro. Yo escribí ahora un libro que salió la semana pasada que se llama El amor en los tiempos de odio. Sí. Ahí yo trato de meterme con esto. ¿Quiere que le cuente una anécdota que le va a interesar? Por favor. ¿O querés que Yo me habían invitado a unas tablas, acabo de volver, fue 4 días nomás, en Copenhague. Y me encontré entre los que estaban así con un químico español que estaba ahora viviendo ahí, había dejado la química, se dedicaba a lo que tenía que ver con comunicación turística, qué sé yo. Y me llevó a pasear por la ciudad, me llevó a conocer el Palacio Legislativo, las oficinas del Ministerio, el primer ministro, los demás ministros, el Palacio de Justicia, el estacionamiento donde había 300 coches de los distintos legisladores. Y después que paseamos, entramos en uno, ¿no? Le digo, pero no entiendo, ¿aquí es donde están ellos? Sí, me dice, porque que el estacionamiento de estos son los coches de los policías, sí, y ahí es la oficina, y no hay un solo policía, le digo, no hay un solo custodio, no hay un solo... ¿Y para qué? Me dice, no sé, para estar más seguro. Dice, pero la seguridad acá proviene de que nos cuidamos recíprocamente porque es la forma de estar seguro y porque, te lo digo yo que no soy de acá, me dice nacido acá, ellos entendieron, que yo lo pongo mucho en parte en el libro, que no hace falta para crear esa empatía que vos decís prohibiciones, hace falta normas, que es la internalización de la prohibición, el no puedo y el no debo en el no quiero. Y eso lo vemos en sociedades que tienen amistad cívica, donde la salud pública es una preocupación, la salud mental también. Tienen, por ejemplo, uno de los niveles más bajos de delincuencia, a tal punto que mirá qué interesante, tienen cárceles muy modernas donde hay trabajos de rehabilitación, etcétera, pero tienen un problema, ¿sabés cuál es? ¿Cuál? Que están casi vacías y producen un déficit presupuestario. Entonces, ¿qué hace el gobierno dinamarqués? No, me encantaría tener ese problema. Las alquila para delincuentes menores de los países vecinos. Mira, me encantaría, doctor, que tengamos ese problema en Argentina, ¿no? Es un... Claro. Parece Argentina año verde, que había en una época de la televisión cuando yo era más joven. Doctor, ¿sabe que esto que usted me está planteando del tema de ellos tienen socialmente hablando discusiones zanjadas que no tienen por qué volverlas a dar y que en Argentina es como que estamos dándola constantemente? Hablaba ese tema con un amigo que estuvo recientemente haciendo visitas por algunos países. Estuvo en algunos países de Europa y fue a Estados Unidos, de ahí vino ya de regreso a la Argentina. Y él me decía, a mí me sorprende, por ejemplo, el respeto del transporte al transporte, tanto de los conductores como de los peatones, y me sorprende mucho la educación en los lugares como el subte. Él dice, ahí no necesita nadie que esté controlando si vos pagás o no pagás, me dice. Es como que tienen discusiones zanjadas, socialmente hablando, que en Argentina lamentablemente se repiten todos los años. Bueno, vos acabás de señalar un punto importantísimo, te digo, que es la palabra compulsión repetitiva. Una de las claves de la salud es que en lugar de repetir, innovamos, que no vivimos el presente con el pasado metido adentro interfiriendo. Es decir, eso que vos llamás zanjado. Es decir, vivimos el presente porque y en todo caso planeamos en el presente algo que tiene que ver con el mañana y nos quedamos atrapados en el ayer, que nos lleva a la repetición. Claro. Y cuando hablas del transporte, del conductor y de todo esto, por un lado hablas de empatía, por otro lado hablas de educación, en el sentido amplio de la palabra,
y por otro lado hablas de que si yo no lo cuido al otro, el otro no me cuida a mí, vivimos perseguidos, sospechando todos de todos y en último término cristalizando como focos de violencia. Mire usted, qué bueno lo que nos plantea. Doctor, por último, para ir cerrando, la verdad que podríamos estar hablando horas, pero bueno, tenemos ya lo que es la tanda. Lo comprendo perfecto. Sí, tenemos la tanda enseguida. Doctor, con respecto a esto que usted nos está diciendo, porque pareciera que hoy la idea de que nos proponen como libertad o como liberal sería el pensar en mi propia propiedad, protegerme a mí mismo, fomentar el individualismo. Pero esto que usted nos menciona de quizás no están tan conectados, ¿no? Porque uno dice, bueno, se va a Europa, son más fríos, no tiene esa conexión que tienen los sudamericanos. Pero no obstante están pensando esto de, bueno, si yo hago las cosas bien, estoy cuidando al otro y el otro hace las cosas bien, me cuida a mí. Es como es particular el dilema que nos encontramos en la República Argentina, ¿no? Con este tipo de cuestión. Si no cuido al otro, estoy en peligro, eso es lo que hay que saber. Claro, está bueno lo que nos plantea. Te voy a decir una sola cosa, un minuto te va a tomar. Sí, dale. Es de etología. Etología significa estudio del comportamiento animal, que me interesó mucho en un momento hace muchos años. Ajá. ¿Vos sabés en qué consistió la posibilidad de la primer tribu de simios, de monos, de poder residir como convivir en lugar de vivir cada uno en nómades? ¿En qué? Cuando empezaron primero a cuidar al otro mono antes de cuidarse ellos. Y ahí tuvieron un nivel de seguridad. Mira. ¿Qué va a ser? Creas o no. Sí, hay que volver al origen, me parece. Ay, creas o no. Bien, doctor, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, un abrazo a todos. Bien, que tenga un buen día. Hablamos con el doctor José Eduardo Abadí, médico psiquiatra.